Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 1 y en el versículo 17 voy a continuar algunos pensamientos sobre Juan capítulo 1. La semana pasada hemos reflexionado sobre el versículo 16 y la plenitud de la gracia en Cristo para nosotros, y esta tarde vamos a pensar en el versículo 17. Y voy a empezar de nuevo desde el versículo 14, porque en estos textos, en estos versículos, lo que vemos es la singularidad de Cristo en toda su persona. Y dice a partir del versículo 14, y aquel verbo, hablando de Cristo, como sabemos todos nosotros, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y antes de entrar en el versículo 17, quiero pensar en personas que suelen pensar o solemos pensar que son particulares, ¿no? Son singulares, ¿no? En el sentido, ¿no? Hace unos años, hace quizá muchos años, había un debate intenso entre algunos de nosotros aquí en esta iglesia, especialmente durante la comida conjunta, entre los jóvenes más que los mayores, que quién era el mejor futbolista, ¿no? En aquel entonces era el intenso debate entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi, y quién era el mejor jugador. Y los aficionados destacaban los logros de cada futbolista alrededor de la mesa, ¿no? Para mostrar la superioridad de su favorito. Y eso es un ejemplo en el deporte, pero seguramente entramos a veces en debates, quizá en otros ámbitos de personalidades, y intentando mostrar que una persona es mejor que otra persona. Pues aquí tenemos en este texto, en el tiempo de Juan también, a los judíos Moisés fue superior a todos porque habló con Dios cara a cara. Y por medio de él recibieron la ley. Y Juan 1:17, que hemos leído, anuncia la superioridad de Jesús aún a Moisés. Es un texto que no es algo nuevo para nosotros en esta iglesia, pero creo que es bueno de reflexionar y gozarnos y gloriarnos en la superioridad de Jesucristo. La superioridad del Evangelio, de la gracia a la ley. Y aquí tenemos en el versículo 17 la palabra pero. Y esta palabra destaca que hay una gran diferencia entre la ley y la gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pablo nos enseña que la ley es gloriosa, santa, justa y buena, según Romanos 7:12, donde él dice en su propio testimonio, dice que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo
y bueno. Sin embargo, la gracia es más gloriosa. Segunda de Corintios 3, 7 a 11 explica que la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo son mucho más gloriosas que la ley, porque son eternas. Cuando Pablo dice lo siguiente en 2 de Corintios 3, 7 a 11, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Cuando leemos Juan 1:17, estamos comparando una gloria a otra gloria. Pero Pablo, no estamos diciendo que la ley no era gloriosa. Tiene gloria. Pero el Evangelio y la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo tiene una gloria superior. Es importante reconocer que la ley fue dada con propósito. Dios ha dado la ley no para ser un medio de salvación en sí, sino para ser como un GPS, para llevar a los seres humanos a Cristo. Pablo concluyó en Gálatas 3:24 que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nos gloriamos en Cristo porque Jesucristo cumplió la ley por nosotros. Esa es la gloria de la gracia y la verdad que vinieron por Jesucristo. En Mateo 5:17 Jesús dijo lo siguiente: no penséis que haya venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esa es la gloria de la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Romanos 8:1 es donde escuchamos la alegría de Pablo cuando él está contemplando lo que estamos contemplando aquí, pero en otro contexto. Y podemos escuchar el eco de nuestra alegría también cuando él dice que en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque mayor, ¿no?, y con más gloria es la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Desde el principio, el plan de Dios siempre ha sido salvar la humanidad por medio de la gracia de su Hijo, Jesucristo. La gracia es superior a la ley porque Dios lo ha hecho así. Dios lo decretó desde el principio. No fue el plan de Dios en ningún momento salvar a personas por la ley, sino por la gracia, desde el principio. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, Dios dio la promesa que iba a salvar a su pueblo no por la ley, sino por la gracia divina. Cuando dijo en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, cuando está hablando a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es de promesa de un Salvador para la humanidad, según la gracia y no según las obras ni por la ley.
Cuando Dios dio su promesa a Abraham en Génesis 12, 1 a 3, le anunció la buena nueva de que Dios iba a salvar a su pueblo por la gracia divina, no por la ley. La ley antes de la venida de Cristo les enseñaba a esperar por la gracia en el Mesías que iba a venir. Y podemos entender esto por las palabras de Cristo a los discípulos en Lucas 24, versículo 44, cuando Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, que la ley fue dada para dirigir al pueblo a esperar la gracia y la realidad de la gracia que iba a venir. Por tanto, Juan 1:17 destaca que somos salvos por la gracia y no por las obras de la ley. Y podemos gloriarnos en esta verdad y no cansarnos de gloriarnos en esta verdad. La Biblia de las Américas aclara lo que quiere decir esta palabra vinieron. Cuando se dice que vinieron la gracia y la verdad. Cuando dice la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Es decir, que en la ley había gracia y había verdad. Pero se ha hecho realidad en Cristo. Juan anunció algo maravilloso aquí. Solo Cristo salva. La gracia y la verdad bajo la ley fueron hechas realidad en Cristo. Todos los tipos y las señales de la ley apuntaban a Cristo y Cristo los cumplió en su persona y en su ministerio por nosotros, porque no podíamos cumplir la ley. Jesucristo es el verdadero sacrificio para el pecado. Los sacrificios que hablaba de la ley, Cristo es la realidad hecho. Jesucristo es el verdadero propiciatario, donde la sangre se derramó por la remisión de pecado. Aunque los sacerdotes en la ley derramó el sangre sobre el propiciatario, sobre el arca, Jesucristo es el realidad, porque Él mismo se dio en propiciación por nuestros pecados, según 1 de Juan 2:2. Jesucristo es el verdadero sacerdote que intercede por nosotros. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo nos ayuda esta verdad tan maravillosa en nuestro día a día? Es bueno que gloriamos en esta verdad, pero ¿cómo nos ayuda en nuestro día a día? Que encontremos nuestra identidad en Jesucristo. ¿No? Cuando buscamos quién somos, que lo buscamos en Cristo. Aunque debemos ser conscientes de nuestros pecados y confesarlos, que no quedemos bajo la ley, sino que nos gloriemos en la gracia y la verdad que nos ayudan a seguir adelante. ¿No? Hay momentos en que luchamos contra el pecado y no podemos vencerlo, ¿verdad? Que no nos olvidemos pedir de Cristo más gracia y confiar que Él nos cambiará. Entonces no dejemos que la ley nos golpea y nos machaca cuando fallemos y tropezamos, sino recordamos la gracia y la verdad en Cristo Jesús. Que pidamos de su plenitud continuamente para cada circunstancia de la vida.
Que la gracia de Jesucristo sea el fundamento de nuestra autoestima, nuestra confianza y nuestra identidad. ¿No? Que no lo buscamos en la ley, ¿no? Sino en la persona de Jesucristo y en la gracia que recibimos y la gracia que se ha hecho realidad en Él. Que la gracia en Jesucristo sea como nuestras gafas también, ¿no? Para que veamos a nuestro prójimo por medio de ellas, ¿no? Para que no juzguemos unos a otros por la ley, para que tengamos paciencia unos con otros y manifestemos la realidad de la gracia y la verdad en Jesucristo, en la manera que tratamos unos a otros. Para que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Que gloriamos en esta verdad y que dejemos que esta verdad también nos ayuda a encontrar nuestra identidad, nuestra autoestima, pero también que sean nuestras gafas, de manera que vemos unos y otros en la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga esta maravillosa verdad, que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo por nosotros. Amén.